Buenos días. Así me oigo, ¿no? Cada vez que salgo, buenos días. ¿Cómo están? Disculpen, no está emocionado porque tenemos unas personitas aquí en casa y se emociona. Tano, ok, proverbios. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se la pasaron este fin de semana? Eli, buenos días. Espero se encuentren bien. Y pues gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Héctor, buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Hablamos más tarde. Rosa, muy buenos días. Gracias a todos los que se están conectando en esta mañana. Pues nosotros nos la pasamos muy bien este fin de semana, agradecidos con Dios por lo bueno que ha sido. Uno de mis nietos el día 11 cumplió años y agradecida con Dios por su vida, 6 años. Se llama Vinny James. En español es Benicio Santiago. Me gusta más cómo se ve en español. Y agradecida con Dios porque, pues la verdad, Dios ha sido bueno y hasta aquí nos ha guardado y vamos a iniciar nuestra programación. Lupe, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sandra también. Bienvenidos. Wow, esta semana es una semana llena de proyectos, una semana llena de decisiones. Recordemos que la palabra de Dios no se equivoca, siempre tiene algo preparado para nosotros, algo positivo. Yo hoy en la mañana me levanté muy temprano, fui al médico para que me pusieran una inyección de vitamina. Ya saben, tiene uno que siempre estar alimentándose y cuidándose. Elena, buenos días. Pues desde tempranito ando despierta y pues aquí dándole, como decimos nosotros los mexicanos, ¿no? Echándole todos los kilos para poder sobresalir y sobre todo, ¿no? Recordando que la fidelidad de Dios es tremenda. Fíjate que hoy en la mañana me vino a la mente una personita, María, buenos días, y me tomé la oportunidad, fíjate, y es algo que nosotros debemos de aprender. Permítame, Tano, me tomé la oportunidad de hacerle caso al Espíritu Santo y a veces se nos pasa, ¿no? Aun cuando Dios siempre ha sido fiel, cuando sabemos que Él está con nosotros, que el Espíritu Santo está presente, a veces se nos olvida reconocer el poderío y la majestad de Dios. Y pude hacer caso, ¿no? Entonces hice esa llamada por teléfono, ministré a esa persona y créeme que era necesario. Estaba esperando una palabra de, podríamos decir, no de afirmación, sino de confirmación. Y a veces andamos tan afanados con la vida, andamos haciendo tantas cosas que se nos olvida reconocer a lo que Dios nos llamó, ¿no? Y su palabra dice que nos llamó a ser discípulos a las naciones. Humberto, buenos días. Lupe Masqueda, buenos días. Y se nos olvida lo que Dios nos manda. Vamos a iniciar esta mañana con el Proverbios 19, 21. Y mira lo que dice, es un dicho que nosotros usamos, ¿no? Como hispanos que somos, y a veces ni cuenta nos damos que está en la Biblia, pero está ahí, dice, el hombre propone y Dios dispone. Pero en otra versión que me gustó mucho, la versión Reina Valera, que la voy a leer porque la leí en diferentes versiones, a ver cuál es la que... y me gustaron las dos versiones de lo que dice. Mejor es morar en tierra desierta, dice que, no, este es Proverbios, a ver, Proverbios 19, 19, 21, iba a leer otro, 19, 21 dice en esta versión, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanece. Qué tremendo, Lulu, buenos días. Muchos son los pensamientos que traemos nosotros en nuestro corazón, planeamos, ¿no? Nos levantamos en la mañana, vamos a hacer esto y vamos a tomar decisiones, pero a veces se nos olvida el tomar en cuenta a Dios, se nos olvida el pedir la ayuda que necesitamos para tomar la mejor decisión, para usar esa sabiduría que Él ha puesto sobre nosotros, para menguar y que Cristo sea glorificado. Y se nos olvida, ¿no? Por eso dice el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Entonces, en este fin de semana, que ese sea tu,
podríamos decir a tu disposición, ¿no? El entender a Dios y como dice aquí en la Reina Valera, dice 19:21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Alguna vez te has puesto a analizar, no? Por ejemplo, yo en esta mañana ya tengo planeado todo mi lunes, pero Dios puede cambiarlo así porque los planes de Dios no son nuestros planes y los caminos de Dios no son nuestros caminos, ¿no? Los planes de Dios son perfectos, los caminos de Dios son limpios, los caminos de Dios están alumbrados por medio de su palabra. Entonces el reconocer en esta semana, ¿no? Que el corazón de Jehová, dice más, el corazón de Jehová permanecerá. Y cuando hacemos eso, pues vamos a permanecer y vamos a reconocer que necesitamos cada día más de la esencia divina de Dios. Rosa, buenos días, pues feliz inicio de semana. Estamos aquí transmitiendo por medio de esta plataforma cibernética, por medio del ministerio La Tacita al Alfarero, un ministerio de restauración. Cecilia, buenos días. Y como siempre es un privilegio estar con ustedes. Les recuerdo que se suscriban a la página de YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z y le pongan un like. Lupita, buenos días. Y eso nos ayuda, ¿no? A poder ensanchar nuestro territorio, ¿no? Como dice la palabra, ensancha tu territorio, ¿no? Y pues vámonos a iniciar con las letras rojas. El día de hoy seguimos con el libro de Mateo. Tremendo, recordemos que Mateo le hablaba a los judíos, ¿no? Lo dije el viernes pasado, tremendo. Él hablaba bajo la dispensación de la ley. Él todavía no estaba en la dispensación de la gracia. Entonces muchas de las palabras que Jesús habló aquí, les hablaba conforme a la dispensación. Mira, bien tremendo, ¿no? Estaban ellos viviendo la dispensación de la ley, pero Jesús les estaba hablando bajo la dispensación de la gracia. Por eso les costaba tanto trabajo entender, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en el capítulo 11, cómo Juan el Bautista, a pesar de que él vio el milagro cuando Jesús vino y él lo bautizó, como estaba viviendo bajo la dispensación de la ley, todavía no entendía el por qué, ¿no? El por qué Jesús estaba haciendo milagros, el por qué esas cosas. Y a nosotros nos suele suceder esas cosas hasta que no entendamos y que no dejemos que la gracia de Dios fluya en nosotros. Vamos a entender el propósito divino de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y Andrea, buenos días. Marilu, buenos días. Vámonos al libro de Mateo capítulo 11 y lo voy a leer del 1 al 10 y ahí lo vamos a desglosar. Dice, cuando Jesús, versión traducción en el lenguaje actual. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias a todos los pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a alguno de sus propios discípulos para que le preguntara a Jesús. Fíjate, acuérdate, nena, buenos días. Marisela, buenos días. Acuérdate que él ya había visto el milagro porque él sabía cuando él entró para ser bautizado, dijo, yo ese soy el que necesito ser bautizado, ¿no? Ese lo vemos en el libro de Mateo capítulo 3, ya hablamos acerca de eso, ¿no? Y dice, pero yo no soy digno, dice, ni siquiera atar las cuerdas de tus zapatos, o sea, yo no soy digno, pero Jesús le dice, es necesario que se cumpla la escritura, ¿verdad? Entonces, cuando viene, dice, envió para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? O sea, y muchas veces a nosotros como hijos de Dios vemos los milagros que Dios hace en nuestras vidas, vemos cómo nuestros hijos van mejorando, van de gloria en gloria, victoria en victoria, cómo nuestro matrimonio va madurando, ¿no? Y ya los pleitos de un principio o las malas decisiones de un principio ya van menguando, ya no tienen tanta autoridad. Empezamos a reconocer, pero llega un momento en que viene una prueba sobre tu vida o las cosas no están saliendo como tú quieres. Entonces tú dudas, cuestionas, te pones triste, se va el gozo, se va la alegría, el por qué, Señor. Pero debemos de entender que es una lucha continua. Por eso
Juan el Bautista mandó, ¿me entiendes? Fíjate, qué tremendo, ¿no? Después de haber visto todas esas cosas, Ileana, buenos días, él envió a sus propios discípulos para preguntarle, ¿eres tú el Mesías? O sea, ¿eres tú, Señor, el que está haciendo todos estos milagros? Aida, buenos días. ¿Eres tú, Señor, el que estás cambiando mi manera de ser? ¿O tengo que seguir siendo esa rebelde? ¿Tengo que seguir poniendo mis límites? ¿Tengo que seguir, Flor, buenos días, tengo que seguir actuando como actuaba antes? Pero el Señor te dice, los cambios son necesarios, ¿me entiendes? Y a veces queremos tomar una decisión y nos regresamos hacia el pasado y sufrimos las consecuencias. Y por eso Juan el Bautista, antes de hacer algo, mandó preguntar, mandó confirmar. Y es bueno, don Francisco, buenos días, es bueno entender y es bueno preguntarle a Dios. No tiene nada de malo que nosotros tomemos tiempo, ¿no? Es tan importante como yo esta semana me vino el rostro de esta persona y ya tenía tiempo que no hablaba. Y le hablo por teléfono, le hablé por teléfono, le dio mucho gusto escuchar mi voz, a mí me dio mucho gusto escuchar. Y en el transcurso del diálogo que teníamos, empezó el Espíritu Santo a ministrar su corazón, ¿verdad? Y le dije, yo no sé por qué te estoy diciendo todo eso. Y su respuesta, pero Dios sí sabe, ¿no? Dios sí sabe y tenemos que ser sensibles, ¿no? Tenemos que estar, como dijimos el viernes, estar listos a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario, ¿no? Y dice, y Jesús le respondió a la persona que fue y le preguntó, hey, dice Juan que si tú eres el Mesías o tenemos que esperar a alguien más. Y Jesús le contestó, regresa y cuéntale a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver. Tremendo, ¿no? Dice, y los cojos caminan bien, y los leprosos quedan sanos, y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida, y a los pobres se les anunció las buenas noticias de la salvación. Dice, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Fíjate qué tremendo, o sea, ¿por qué Dios dice, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan? Porque muchas veces nos llega el milagro. Escúchame bien, gracias Espíritu Santo. Nos llega el milagro y le ponemos al Señor como en una posición así como este mouse, ¿no? Ok, aquí te vas a quedar, Señor, espérate tantito. Yo necesito otras cosas, Alma, buenos días. Entonces, Dios dice que no me abandonen. En ningún momento nosotros, Yesenia, buenos días, tenemos de que abandonar a Dios. Pero a veces ese pleito, esa batalla que tenemos carnalmente, ¿no? De recibir el milagro, y a veces se nos sube, y ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Dejamos de ser humildes y lo platicamos como un testimonio, pero en el testimonio existe el orgullo y un poquito de soberbia. Entonces muchas veces, depende de la situación en la cual tú estés pasando, muchas veces es preferible dejar que el testimonio hable por sí solo, que la gente vea el milagro que Dios hizo en tu vida, que vea el cambio. No es nomás platicarlo, fíjate que Dios me hizo esto, y después regresas a tu mala manera de vivir, ¿verdad? Por eso Jesús dice claramente, ay no, qué tremendo, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto, o sea, mi Padre te va a bendecir, dice, pero no me abandones, o sea, sigue conmigo, vamos a caminar juntos, vamos a vivir las promesas juntos, vamos a gozarnos los dos, ¿no? Por eso dice el Salmo 91, un salmo muy sabio, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, o sea, es una sombra, no es una sombra como la que nosotros acostumbramos a ver, sino es el saber que Él va a nuestro lado, cubriéndonos, protegiéndonos, ¿no? Dándonos la respuesta a nuestras circunstancias, ¿no? Y luego dice, cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron ahí? ¿Acaso vieron un hombre doblado con las cañas que, dice, como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropas muy lujosas? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¡Tano! Dice, ¿a quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta?
Por supuesto que sí, en realidad Juan era más que un profeta, era un mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces nosotros nos separamos de Dios porque vemos el milagro, ¿no? Y a veces el milagro es un milagro pequeño, ¿no? Disculpen que el perro, es que están haciendo algo en la cocina y no lo podemos dejar salir. Y muchas veces vemos el milagro, pero es tan pequeño que nos separamos un poquito de Dios porque escuchamos a veces un milagro mucho más grande y minimizamos el poder de Dios. Pero acuérdate que Dios está en todo momento, en todo tiempo, en lo grande, en lo pequeño, en lo que es de mucho ver o en lo que no es de ver, ¿no? Dios está presente, por eso les dijo, ¿no? ¿Acaso, dice, cuando ustedes fueron al desierto, a quiénes vieron allí? ¿Me entiendes? O sea, es tremendo lo que Dios nos está tratando de decir, Jesús por las letras. Está hablando bajo la dispensación de la gracia, como diciendo, no es como la ley donde tienes que ir a hacer sacrificio. Aida, buenos días. Marisela, buenos días. No es como la ley donde tienes que hacer un sacrificio. El sacrificio ya fue hecho por mí, por Jesús. Por eso les vengo a anunciar las buenas nuevas. No hay necesidad de que ustedes sufran. Escúchame, van a pasar por pruebas, que es diferente, pero no es necesario. Por eso dice, ¿acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? Fíjate, qué tremendo. Sé que es un hombre doblado, un hombre sin esperanzas, un hombre sin anhelo de vivir, un hombre con deseos pues de no vivir en el mundo, muchas veces con ese deseo de quitarse hasta la vida. ¿Me entiendes? ¿Acaso ustedes vieron, dice, a un hombre doblado delante de Dios? La presencia de Dios, Carla, buenos días, hace que tú tomes esa posición de sentirte quien eres, hijo del Dios Altísimo. Nosotros no tenemos por qué caminar doblados. Somos realeza, somos hijos de un Dios. La gente nos tiene que ver derechos, nos tiene que ver que vale la pena seguir a Dios. Pero a veces tenemos una cara así como, ay, Señor, así, pues, ¿cómo te va? No, pues bien. Y como no, pues estoy esperando que Dios me conteste. O sea, no. Acuérdate que Dios ya lo envió desde un principio. No tenemos que ser como dice, ¿acaso ustedes vieron? O sea, cuando Él estaba haciendo los milagros, cuando Él estaba enseñándoles a los discípulos no vieron a un hombre así todo agachado, al contrario, parado, así, yo quiero un milagro, yo quiero vivir eso, yo quiero la esperanza, yo quiero la paz, yo quiero la gracia, yo quiero el favor. Yo quiero el título de hijo de Dios, por eso dice, o sea, ustedes a veces, y luego mira, dice, ¿acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosas? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús sabía, qué tremendo, gracias Espíritu Santo, Jesús sabía que cuando nosotros tuviéramos ese poder de la gracia, esa autoridad, cuando Él fue a la cruz del Calvario, dijo consumado es. Cuando dijo consumado, Él ya pagó por nuestros pecados, pero Él bajó, descendió, ¿verdad? Descendió al Hades, dice la palabra, pero Él resucitó al tercer y cuando Él resucitó, nos enseñó el poder que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué es resucitar? Cuando no teníamos a Cristo, no teníamos esperanzas. No había una esperanza de saber que nos iba a ver mejor, no había una esperanza de saber que podíamos ser sanos, no había una esperanza de tener la salvación. Pero cuando Él resucitó, dice la palabra, que nos dio la autoridad, como diciendo, ven, yo resucité y este poder que yo tengo lo tienen ustedes. Qué tremendo, porque cuando nosotros dejamos este mundo, ¿no? Cuando partimos de este mundo, lo único que nos separa de Dios es un latido de corazón. Entonces, no morimos, entramos a la vida eterna. Fíjate que, o sea, resucitamos, o sea, dejamos la carne aquí en esta tierra
y resucitamos a la vida eterna. O sea, todo eso Jesús nos los quiso decir por medio de esto. Pero muchas veces usamos ese poder, y por qué no decirlo, ¿no? Para nuestro propio beneficio, pero no es un beneficio para ayudar, sino para esclavizar a la gente de que, ay, bueno, vamos, sigamos, dice, ¿acaso vieron a alguien vestido con ropas muy lujosas? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes, porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Prima, buenos días, se nos olvida. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que menguar para que Jesucristo sea exaltado. Dice, ¿a quiénes vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Les pregunta Jesús, o sea, Jesús les estaba preguntando como diciendo, despierten, ya estoy aquí, ya llegó la salvación. Pero como ellos vivían bajo la dispensación de la ley, entonces les tenía que hablar de una manera que los sacudiera para que se dieran cuenta que ya estaba el Mesías aquí con nosotros. Dice, por supuesto que sí, les dijo. No, dice, en realidad Juan era más que un profeta, era el mensajero que Dios había hablado cuando dijo, yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. O sea, como diciéndoles, ¿qué más quieren saber? Ya les estoy diciendo que yo estoy aquí, que yo soy el Salvador, que yo soy el que viene y los redime de todas estas cosas. O sea, estaba introduciéndolos. Fíjate qué tremendo. Cuando analizamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Jesús nos estaba hablando bajo la gracia. Escúchame, bajo la dispensación de la gracia en el tiempo de Jesús, o sea, en Jesús. Pero era necesario que Jesús partiera para que nosotros pudiéramos recibir y se pudiera consumar y se pudiera hacer una realidad lo que Jesús nos iba a dejar. O sea, les estaba dando, como quien dice, una probada de lo que es la dispensación de la gracia. No hay esclavitud, no hay autoridad de hombre, hay autoridad de Dios. Por eso dice, alguna vez vieron, ¿verdad? Y por naturaleza el hombre quiere que nosotros vivamos así como doblados. Por eso dijo, ¿vieron a alguien doblado? O sea, ustedes no se doblen delante de nadie. Ustedes me sirven a mí. Por eso les dijo, este versículo está tremendo. Dice, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Porque muchas veces vemos hacer a Jesús y nosotros hacemos los mismos milagros cuando oramos por un enfermo, pero después lo dejamos a Jesús, ¿no? Porque como ya lo podemos hacer nosotros tomamos un lugar que no nos pertenece. Jesús nunca dejó de ser humilde. Por eso les estaba enseñando bajo la dispensación de la gracia, pero la gente no lo entiende a veces. A veces somos salvos, pero no hemos tenido una sanidad espiritual, no hemos tenido una sanidad del alma, seguimos viviendo nuestra mala manera de vivir. Vaya la redundancia, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Toma tu autoridad. Por ejemplo, ayer que salimos fuera de la ciudad y en el camino veníamos adorando, alabando a Dios, declarando sus promesas. Fue un momento tan agradable, ¿no? Que a pesar de que andas haciendo tus propias cosas, ¿no? Tienes la oportunidad, no hay un lugar estratégico. A eso es lo que quiso decir, ¿no? Los que viven con lujos, dice, viven en palacios, ¿no? No hay necesidad de tener un lugar estratégico donde tú puedas glorificar y exaltar a Dios. Tú le puedes exaltar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Y veníamos en el camino, estábamos yendo a un salmista que a mí me gusta. A mí ya saben que a mí me gustan mucho las alabanzas en inglés. Y es algo tremendo, ¿no? Las palabras que él estaba expresando por medio de la adoración. Él se llama Corby Arbury. Corby Arbury es uno de la iglesia Bethel de allá, Bethel Church de California. Pero es un adorador tremendo y habla a un nivel donde todos nosotros podemos entender, ¿no? Donde hay una alabanza que me gusta mucho que dice, en el momento que me despierto, lo primero que quiero es alabarte.
y luego habla de mediodía, y luego habla de la noche, y se termina la adoración de una manera donde dice, y se nota que él está, cuando está adorando, Dios está llorando porque dice, y la última palabra que pronuncia en mis labios eres tú. Y eso es lo que Dios quiere, porque los estaba preparando, ¿no? Los estaba preparando a los discípulos para que pudieran transmitir lo que Jesús les iba a dejar, ¿no? Que es la gracia, el favor, la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, me voy a quedar aquí porque tengo que salir. Hay unas personitas trabajando aquí en casa y tengo que salir. Los espero. Yo les aviso si salimos hoy en la noche porque tenemos muchos compromisos. Pero los veo el día de mañana. No se les olvide compartir esta palabra que ha sido de grande bendición para mi vida principalmente. Y gracias. No se les olvide suscribirse en la página de YouTube como